La historia del Arca de la Alianza. Descubre el Arca de la Alianza, un tesoro divino que simboliza la conexión entre Dios y su pueblo. Desde su revelación en el monte Sinaí hasta su impacto en nuestro mundo moderno, el Arca inspira fe y fascinación. Sumérgete en el misterio y el legado de este artefacto sagrado que continúa desafiando el tiempo y la historia. Capítulo 1. Orígenes divinos. En las profundidades de la historia antigua, envuelto en una neblina de divinidad y misterio, surge el relato del Arca de la Alianza. Según la tradición judeocristiana, este objeto sagrado fue mandado a construir por Dios mismo a Moisés en el monte Sinaí. No era una simple caja, era un símbolo palpable de la presencia de Dios entre su pueblo, un testamento de su alianza con ellos. Con dimensiones y materiales especificados con precisión divina, el arca estaba destinada a contener las tablas de la ley, aquellas en las que se inscribieron los 10 mandamientos, entregados a Moisés para guiar a las generaciones venideras. El diseño del arca, según se describe en el libro del Éxodo, era de una belleza sobrecogedora. Hecha de madera de acacia y revestida de oro puro tanto por dentro como por fuera, sus dimensiones eran de 2,5 codos de largo, por 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto. Coronada por una tapa de oro, conocida como el propiciatorio, sobre la cual se posaban 2 querubines también de oro, con sus alas extendidas hacia arriba, abrazando el espacio sagrado entre ellos donde la presencia de Dios se manifestaría. La construcción del arca fue un momento de profunda significación espiritual. Moisés, guiado por las precisas instrucciones divinas, supervisó cada detalle, asegurando que la obra se adhiriera a la visión de Dios. Era más que un artefacto, era un enlace terrenal con lo divino, una promesa visual de la guía y protección de Dios. Su presencia entre el pueblo de Israel no era solo un recordatorio de su pasado liberación de Egipto, sino también una promesa de su futura prosperidad en la tierra prometida, siempre que se mantuvieran fieles a los mandamientos divinos. El arca representaba la santidad y la pureza, cualidades que requerían que se la tratara con el máximo respeto y reverencia. Las instrucciones para su manejo y transporte eran igualmente específicas, simbolizando la necesidad de una aproximación respetuosa y sagrada hacia lo divino. No era simplemente un objeto de adoración, era un recordatorio constante de la presencia viva de Dios entre su pueblo, guiándolos, protegiéndolos y juzgándolos. Su lugar en el tabernáculo, y más tarde en el templo, no era solo central en términos de ubicación física, sino también en la vida espiritual de Israel. Capítulo 2. El Arca en la conquista de Canaán. La historia del Arca de la Alianza se entrelaza profundamente con el destino del pueblo de Israel durante su entrada y conquista de Canaán, la tierra prometida. A medida que los israelitas se preparaban para cruzar el Jordán y reclamar su herencia, el arca simbolizaba la presencia viva de Dios entre ellos, guiándolos hacia la victoria. La travesía del río Jordán, con el arca llevada por los sacerdotes a la vanguardia, marcó un milagro cuando las aguas se detuvieron, permitiendo el paso seguro de todo el pueblo. Este acto reforzó la fe de Israel en la protección y el poder divinos que el arca representaba. La conquista de Jericó se erige como uno de los episodios más emblemáticos en los que el arca jugó un papel crucial. Según las Escrituras, los israelitas, con el arca precediéndolos, rodearon las murallas de la ciudad durante 6 días. En el 7º día, después de 7 procesiones alrededor de la ciudad, con los sacerdotes tocando trompetas hechas de cuernos de carnero, las murallas de Jericó cayeron milagrosamente. Este evento no solo demostró el poder divino asociado con el arca, sino también cómo servía como una fuente de moral y unidad para el pueblo, recordándoles que su conquista estaba asegurada por la voluntad de Dios. El papel del arca durante la conquista de Canaán va más allá de la militar. Simboliza la legitimación divina del reclamo de Israel sobre la tierra. Cada paso dado, cada ciudad conquistada, era un testimonio del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham y sus descendientes. El arca, al centro de estos eventos, reafirmaba la alianza entre Dios e Israel,
recordando a cada israelita el origen divino de su misión y el carácter sagrado de su empresa. Sin embargo, la presencia del arca también instaba a una reflexión profunda sobre la obediencia a Dios. Las victorias en Canaán no eran solo triunfos militares, sino manifestaciones de la fidelidad de Israel a su pacto con Dios. La caída de Jericó, en particular, simbolizaba no solo la destrucción de un obstáculo físico, sino también la superación de las barreras espirituales que separaban a Israel de su plena comunión con Dios. El arca, en su silenciosa procesión, hablaba de la necesidad de una fe inquebrantable y una devoción total a la voluntad divina, principios que guiarían a Israel a través de su turbulenta historia hacia la realización de su destino. Capítulo 3. Período de los jueces y el templo de Silo. Después de la conquista de Canaán, el Arca de la Alianza encontró su residencia en Silo, convirtiéndose en el centro espiritual y focal de adoración para el pueblo de Israel durante el tumultuoso período de los jueces. En esta era, marcada por ciclos de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación, el arca simbolizaba la continua presencia de Dios entre su pueblo, a pesar de sus frecuentes desvíos de fe y obediencia. El templo de Silo, aunque no tan magnífico como el posterior templo de Salomón, era el lugar donde el arca residía dentro del santuario más sagrado, reafirmando su importancia como el símbolo viviente de la alianza entre Dios e Israel. Durante este período, el arca no solo funcionaba como un objeto de culto, sino también como un recordatorio del poder divino y la protección. Se creía que llevaba consigo la bendición de Dios, asegurando la fertilidad de la tierra, la victoria en batalla, y la continuidad de la línea sacerdotal y profética. Sin embargo, la historia del arca durante los días de los jueces también es testimonio de la compleja relación entre la fe y la práctica religiosa de Israel. La presunción de que la mera presencia física del arca garantizaría el favor divino a menudo llevó a la complacencia y al olvido de los mandamientos y la justicia que Dios exigía. La captura del arca por los filisteos representa uno de los momentos más sombríos de este período. Este evento no solo fue un desastre militar, sino también una profunda crisis espiritual. La derrota de Israel y la captura del arca revelaron la futilidad de confiar en símbolos externos de divinidad sin una verdadera fe y obediencia a Dios. La ausencia del arca de entre el pueblo llevó a una profunda reflexión sobre su relación con Dios, instando a un renovado compromiso con el pacto que el arca simbolizaba. El retorno del arca, tras los desastres que afligieron a los filisteos, fue recibido con una mezcla de alegría y temor, recordando a Israel la santidad de Dios y la necesidad de aproximarse a Él con reverencia. Su instalación en Silo, y más tarde en Kiriat Yearim, simbolizó no solo el retorno físico de la presencia de Dios entre su pueblo, sino también una invitación al arrepentimiento y la renovación espiritual. Este período de transición, marcado por altibajos en la fe y la práctica religiosa de Israel, resalta la centralidad del arca como un faro de esperanza, advertencia y llamado a una relación más profunda y auténtica con Dios. Capítulo 4. El arca entre los filisteos. La captura del arca de la alianza por los filisteos marca un intrigante capítulo en su historia, uno lleno de acontecimientos desastrosos que destacan el poder y la santidad asociados con este objeto sagrado. Tras su captura en la batalla, los filisteos llevaron el arca a Ashdod, colocándola en el templo de Dagón, su dios. Lo que siguió fue una serie de eventos calamitosos que sirvieron como testimonio del poder del Dios de Israel, incluso en tierras extranjeras y entre pueblos que no le adoraban. Al día siguiente de haber colocado el arca junto a la estatua de Dagón, los filisteos encontraron la imagen de su dios caído en tierra ante el arca. Tras volver a levantarla, la mañana siguiente presenciaron un espectáculo aún más desconcertante. Dagón yacía de nuevo en el suelo, esta vez con su cabeza y manos cortadas, claramente inferiores al poder simbolizado por el arca. Estos acontecimientos fueron interpretados como señales divinas, indicando el desagrado de Dios hacia la presunción filistea de haberlo sometido. Los desastres no se limitaron a fenómenos sobrenaturales dentro del templo de Dagón.
La presencia del arca en las ciudades filisteas de Ashdod, Gat y Ecrón fue acompañada de graves plagas y calamidades. La población sufrió enfermedades y una devastación general, interpretadas como castigos divinos, lo que llevó finalmente a la decisión de los filisteos de devolver el arca a los israelitas para aplacar la ira de Dios. La manera en que los filisteos optaron por devolver el arca revela su reconocimiento del poder divino que representaba. Colocaron el arca en un carro nuevo, junto con ofrendas de expiación, y lo enviaron de regreso a Israel sin guía humana, dejando que la propia voluntad divina dirigiera su camino. Este acto no solo marcaba el fin de su desventura, sino que también servía como un reconocimiento implícito de la supremacía del Dios de Israel. La experiencia filistea con el arca sirve como una poderosa ilustración del concepto de santidad en la antigüedad, donde la presencia física de lo divino poseía tanto una promesa de bendición como un potencial de juicio. A través de estos eventos, la narrativa bíblica enfatiza que el Arca de la Alianza no era simplemente un objeto de veneración religiosa, sino una manifestación tangible de la presencia y el poder de Dios, demandando respeto y reverencia no solo de Israel, sino de todos los pueblos. Este episodio reafirmó para Israel, y para los pueblos vecinos, que la verdadera deidad residía no en ídolos hechos por manos humanas, sino en el poder y la voluntad del Dios que había elegido a Israel como su pueblo. Capítulo 5. El retorno del arca y su estancia en Kiriat Jearim. Tras su breve, pero tumultuoso período en tierras filisteas, el arca de la alianza fue milagrosamente devuelta a los israelitas. Su retorno no solo marcó el fin de un capítulo de calamidades, sino también el inicio de una nueva era en su historia sagrada. La llegada del arca a Bet-Semes inicialmente trajo gran alegría entre el pueblo. Sin embargo, esta alegría se transformó rápidamente en tragedia debido a la imprudencia de aquellos que trataron el arca con una familiaridad irrespetuosa, mirando dentro de ella. Este acto dio como resultado una devastadora pérdida de vidas, un sombrío recordatorio de la santidad y el poder inherentes al arca, incluso entre su propio pueblo. En un esfuerzo por salvaguardar su santidad y asegurar un trato respetuoso hacia el arca, fue llevada a Kiriat Jearim, a la casa de Abinadab, donde permanecería por los siguientes 20 años. En Kiriat Jearim, el arca se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación espiritual para Israel. Su estancia allí, bajo el cuidado de Eleazar, hijo de Abinadab, consagrado para mantener el arca, marcó un período de relativa estabilidad y reflexión espiritual, durante el cual el pueblo de Israel podía meditar sobre su relación con Dios y los mandamientos que el arca contenía. El tiempo que el arca pasó en Kiriat Jearim es significativo por varias razones. En primer lugar, representa un periodo de transición entre los tumultuosos días de los jueces y el establecimiento de una monarquía en Israel. Fue un tiempo para que Israel se reestructurara espiritual y políticamente, preparándose para el futuro bajo el liderazgo de reyes como Saúl y David. En segundo lugar, la estancia del arca en Kiriat Jearim simboliza la continua presencia y paciencia de Dios con su pueblo, a pesar de sus fallos y transgresiones. La importancia de Kiriat Jearim en la historia del arca se refleja en la devoción y el respeto que el pueblo mostró hacia ella durante su estancia allí. Aunque el arca ya no estaba en el centro de la vida religiosa como lo había estado en Silo, su presencia en Kiriat Jearim servía como un recordatorio constante de la alianza entre Dios e Israel, una alianza que, a pesar de los desafíos y las desviaciones, seguía siendo eterna. La preparación para el traslado eventual del arca a Jerusalén bajo el rey David marcó el próximo capítulo en la vida del arca, anticipando su papel central en la unificación de Israel y en la consolidación de Jerusalén como la ciudad santa y el corazón espiritual del pueblo judío. Este periodo de transición en Kiriat Jearim, por lo tanto, no fue simplemente un intervalo en la historia del arca, sino un tiempo de preparación esencial, tanto para el arca como para Israel, para lo que vendría después. Capítulo 6. David y el traslado del arca a Jerusalén. La decisión del rey David de trasladar el arca de la alianza a Jerusalén marcó un momento fundamental en la historia de Israel,
simbolizando la unificación del reino y la consolidación de Jerusalén como su capital espiritual y política. Este evento no solo reflejaba las ambiciones de David de fortalecer su reinado y la cohesión nacional, sino también su profundo deseo de centrar la adoración y la presencia de Dios en el corazón de Israel. El traslado del arca desde Kiriat Jearim fue un evento de gran celebración y solemnidad. David, consciente de la santidad del arca y deseoso de corregir los errores del pasado, organizó una procesión que reflejaba tanto el júbilo como el respeto por la significación espiritual del arca. Bailando y cantando, con músicos tocando arpas, liras, tambores, címbalos y trompetas, la procesión avanzaba hacia Jerusalén, evidenciando la importancia del evento. Sin embargo, la celebración se vio abruptamente interrumpida por la tragedia cuando Uzá, uno de los portadores del arca, extendió su mano para estabilizarla tras tropezar los bueyes, y fue fulminado por Dios. Este sombrío incidente sirvió como un recordatorio vehemente de la santidad del arca y la necesidad de acatar las instrucciones divinas respecto a su manejo. Tras este incidente, David, inicialmente reticente, decidió continuar con el traslado del arca a Jerusalén, pero con un renovado enfoque en la reverencia y la obediencia a las leyes divinas. La llegada del arca a Jerusalén fue recibida con gran alegría y celebración. David, vestido con un efod de lino, danzó con todas sus fuerzas delante del Señor, mostrando su humildad y su devoción a Dios. Este acto de veneración y la subsiguiente bendición de David al pueblo destacaron el profundo significado religioso y cultural del arca para Israel. La instalación del arca en Jerusalén no solo simbolizaba la presencia divina en la ciudad, sino que también reafirmaba el compromiso de David y de Israel con su fe y su pacto con Dios. El arca, colocada en una tienda que David había erigido, se convirtió en el centro de la vida religiosa, atrayendo a peregrinos y creyentes de todo el reino. Este traslado marcó el inicio de una nueva era para Israel, en la cual Jerusalén se erigiría como el símbolo de la unidad nacional y la devoción a Dios. El traslado del arca, por lo tanto, no fue solo un acto de importancia política y religiosa para David y su reinado, sino un evento trascendental que redefiniría la identidad y la espiritualidad de Israel. Este momento clave en la historia del pueblo judío subraya la centralidad del arca en su relación con Dios, un objeto sagrado cuyo destino estaba intrínsecamente ligado al de la nación misma. Capítulo 7. El arca en el templo de Salomón. La culminación de la travesía del Arca de la Alianza se encuentra en su solemne instalación dentro del Santísimo del recién construido Templo de Salomón en Jerusalén. Este evento no solo representa el punto álgido de la importancia religiosa y cultural del Arca en la historia de Israel, sino que también simboliza la consolidación de la presencia divina en el centro espiritual de la nación. La construcción del templo, una obra maestra de la arquitectura y la devoción religiosa, fue concebida por el rey David y llevada a cabo por su hijo Salomón, quien deseaba crear una morada permanente para el arca y, por extensión, para Dios mismo entre su pueblo. La dedicación del templo y la transferencia del arca al lugar más sagrado dentro de él, el Santo de los Santos, fue un evento de una magnitud y solemnidad extraordinarias. La procesión que acompañó al arca hacia su nuevo hogar estuvo marcada por sacrificios y ofrendas en abundancia, mostrando la profunda reverencia y el fervor religioso del pueblo. La presencia del arca dentro del templo fue vista como el último sello de la alianza de Dios con Israel, un recordatorio físico de su promesa de permanecer con su pueblo. La Biblia describe cómo, cuando los sacerdotes salieron del lugar santo tras depositar el arca bajo las alas de los querubines gigantes de oro, la nube de la gloria de Dios llenó el templo, de tal manera que los sacerdotes no pudieron permanecer allí para ministrar. Este momento de intensa manifestación divina sirvió como una poderosa afirmación de la aceptación de Dios del templo como su morada terrenal y un indicativo de su presencia inmanente entre su pueblo. El arca en el templo de Salomón no solo se convirtió en el epicentro de la adoración y la vida religiosa en Israel, sino que también simbolizó la paz y la prosperidad que caracterizaron el reinado de Salomón. La ubicación del arca, oculta a la vista detrás del velo del Santísimo, subrayaba la santidad y el misterio de Dios,
recordando a todos los fieles la necesidad de acercarse a Él con humildad y respeto. Este período dorado en la historia de Israel, con el arca en el corazón del templo, refleja una época en la que la nación alcanzó su cenit en términos de unidad, espiritualidad y esplendor. Sin embargo, la historia del arca y del templo también sirve como un recordatorio de la fragilidad de esta relación, sujeta a las vicisitudes de la fe y la obediencia del pueblo a su pacto con Dios. La presencia del arca en el templo de Salomón representa, por lo tanto un logro como un desafío constante para Israel, un llamado a mantenerse fieles a los principios y las leyes que definen su identidad y su destino como pueblo elegido. Capítulo 8. Períodos de rebeldía y reforma. A lo largo de los siglos que siguieron a su instalación en el Templo de Salomón, el Arca de la Alianza y el templo mismo presenciaron ciclos de fe y olvido, rebeldía y reforma, que reflejan la tumultuosa relación entre el pueblo de Israel y su Dios. Estos períodos estuvieron marcados por una serie de reyes cuyas políticas y prácticas religiosas oscilaron entre la estricta adhesión a la ley dada a Moisés y la introducción de cultos paganos que alejaron al pueblo de su pacto con Dios. El destino del arca, aunque no siempre mencionado explícitamente durante estos tiempos de declive espiritual, permaneció íntimamente ligado al estado moral y religioso de la nación. Durante el reinado de reyes como Manasés y Amón, Judá cayó en períodos de idolatría y prácticas abominables, incluyendo la introducción de ídolos paganos en el mismo templo que albergaba el arca. Estos actos de desviación provocaron la ira de Dios, quien permitió que su pueblo enfrentara las consecuencias de su infidelidad, como invasiones extranjeras y opresión. Sin embargo, incluso en estos oscuros momentos, el llamado a la reforma y el retorno a la adoración verdadera nunca dejó de resonar, un eco del pacto eterno simbolizado por el arca. Las reformas religiosas bajo reyes como Ezequías y Josías representan momentos luminosos de retorno y renovación. Ezequías, al inicio de su reinado, purificó el templo de la idolatría introducida por sus predecesores y centralizó la adoración en Jerusalén, reafirmando la importancia del arca y del templo como el corazón espiritual de la nación. Josías, por su parte, instigó una de las reformas más radicales, descubriendo el libro de la ley durante la reparación del templo y liderando a Judá en un renovado compromiso con la alianza de Dios, un acto que reafirmaba el papel del arca como el núcleo de la fe y la identidad judía. Estos ciclos de apostasía y reforma no solo reflejan la lucha constante entre la fidelidad y el olvido en la relación de Israel con Dios, sino que también subrayan la centralidad del arca de la alianza como símbolo de la presencia divina y la santidad. A través de las vicisitudes de la historia, el arca se mantuvo como un recordatorio tangible de la elección de Israel, su misión y su destino, invitando a cada generación a reflexionar sobre su relación con Dios y a vivir de acuerdo con los mandamientos que el arca contenía. La historia del arca durante estos periodos turbios sirve como un testimonio del poder de la fe y la importancia de la obediencia a Dios. Incluso cuando el templo y el arca estaban físicamente ausentes o desatendidos, su significado espiritual perduró, inspirando a reformadores y fieles por igual a buscar la purificación y el retorno a los principios fundamentales de su fe. Este legado de rebeldía y reforma, de caída y redención, encapsula la esencia misma de la experiencia espiritual de Israel, marcada por la presencia constante, aunque a veces no reconocida, del Arca de la Alianza. Capítulo 9. El misterio de su desaparición. El misterio de la desaparición del Arca de la Alianza es uno de los enigmas más fascinantes y duraderos en la historia religiosa. Tras siglos de ocupar un lugar central en la adoración y la identidad de Israel, el Arca simplemente desaparece de los registros históricos y bíblicos después de la destrucción del primer templo por los babilonios en 586 a.C. Este silencio sobre su destino ha alimentado una miríada de teorías, leyendas y especulaciones que abarcan desde lo históricamente plausible hasta lo maravillosamente fantástico. Una teoría sugiere que el arca fue escondida por los sacerdotes o los fieles antes de la caída de Jerusalén, para protegerla de la profanación o destrucción a manos de los invasores babilónicos.
Las posibles ubicaciones de su escondite han alimentado la imaginación de buscadores y exploradores a lo largo de los siglos, desde las profundidades de cuevas secretas bajo el monte del templo hasta localizaciones remotas en Etiopía, donde una tradición afirma que el arca reside hoy en día en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum. Otras teorías especulan con que el arca fue, de hecho, capturada o destruida por los babilonios, aunque la ausencia de menciones en los registros babilónicos sobre un objeto de tan inmenso valor simbólico y religioso hace que muchos duden de esta posibilidad. Algunos estudiosos y teólogos sugieren que la verdadera desaparición del arca puede ser más metafórica, simbolizando el fin de una era en la relación entre Dios y su pueblo, con el enfoque divino desplazándose hacia la ley escrita y la interiorización de la fe. Independientemente de su destino físico, el arca continúa ocupando un lugar prominente en el judaísmo, el cristianismo y el islam, así como en la cultura popular, simbolizando la presencia de Dios, el pacto divino y los misterios de la fe. La búsqueda del arca, tanto como objeto físico como espiritual, refleja el anhelo humano por conectar con lo divino, lo histórico y lo eterno. El legado del Arca de la Alianza, más allá de su paradero desconocido, se encuentra en su capacidad para inspirar fe, reflexión y búsqueda espiritual a través de las edades. Ya sea que se la considere como un artefacto perdido de la antigüedad o como un símbolo vivo de la presencia divina, el arca sigue siendo un poderoso punto de conexión entre el pasado y el presente, lo terrenal y lo celestial, lo conocido y lo misterioso. Su historia, envuelta en el misterio, invita a la humanidad a continuar explorando las profundidades de su fe y la riqueza de su herencia espiritual. Capítulo 10. El Arca en la cultura y religión contemporáneas. El Arca de la Alianza, a pesar de su ausencia física desde los tiempos antiguos, ha mantenido una presencia vibrante y significativa en la cultura y la religión contemporáneas. Su imagen y la fascinación que suscita han trascendido las páginas de la historia bíblica para impregnar el arte, la literatura, el cine y la teología moderna, convirtiéndose en un símbolo de fe, misterio y búsqueda espiritual que resuena a través de múltiples generaciones y culturas. En el arte y la literatura, el arca ha sido representada y reinterpretada de innumerables maneras, sirviendo como fuente de inspiración para obras que exploran temas de divinidad, pacto y revelación. Las representaciones visuales del arca, desde la antigüedad hasta el arte contemporáneo, reflejan su importancia simbólica y su poder como objeto de veneración y misterio. En la literatura, el arca aparece en narrativas que van desde la exploración de su significado religioso y cultural hasta aventuras que imaginan la búsqueda de este artefacto perdido. El cine, particularmente, ha capturado la imaginación popular respecto al arca con películas que retratan su búsqueda como el pináculo de la aventura y el misterio. La más notable de estas es, quizás, Indiana Jones, En busca del arca perdida, donde el arca se presenta como el objetivo supremo, codiciado por sus poderes divinos y temido por su potencial destructivo. A través de tales representaciones, el arca continúa cautivando a audiencias globales, mezclando mito, historia y espiritualidad. En el ámbito religioso, el arca mantiene su relevancia en el judaísmo y el cristianismo como un poderoso recordatorio de la presencia de Dios y su alianza con el pueblo. En la liturgia y la teología, el arca simboliza la santidad de Dios, la importancia de la obediencia a sus leyes y la fe en su protección y guía. Aunque el arca física ya no se encuentre entre nosotros, su esencia es evocada en rituales, enseñanzas y prácticas de devoción, sirviendo como un puente entre lo divino y lo humano, lo histórico y lo eterno. La continua búsqueda y especulación sobre el paradero del arca refleja no solo un interés arqueológico o histórico, sino también una búsqueda más profunda de conexión con lo divino. Para muchos, el arca simboliza la posibilidad de descubrir lo sagrado, de tocar un aspecto de lo divino que trasciende tiempo y espacio. En este sentido, el legado del Arca de la Alianza en la cultura y religión contemporáneas es testimonio de la inagotable búsqueda humana por entender nuestra relación con lo divino, un recordatorio de que la fe, la esperanza y el misterio siguen siendo centrales en la experiencia humana. A través de su persistente presencia en la cultura y la religión contemporáneas,
El Arca de la Alianza sigue siendo un faro de espiritualidad y misterio, invitando a creyentes y buscadores por igual a reflexionar sobre las profundidades de su fe y la riqueza de su patrimonio espiritual. Su historia, aunque anclada en el pasado, continúa inspirando a la humanidad a buscar lo sagrado en nuestras vidas y en nuestro mundo.